A ver, ¿quién va a presentar? Pero yo a ti, me dijeron a ver quién es este hijo de... Y alguien que presenta a Paloma. Broma, sí. Sí, muchas gracias. Es un gusto, bueno, mi nombre es Juan Carlos Llamas, es un gusto presentar aquí a mis compañeros de un camino de milagros. Ellos son Melissa Bosa y Itzaro Suit. Melissa viene de Chapala, Jalisco. Ella tiene 4 años, ¿no qué? Sí. Más o menos desde el 2018 viviendo este camino, ¿no? Y expandiendo lo que es sus aprendizajes y todo lo que ella va aprendiendo, ¿no? Esta vez viene a compartir con nosotros algo del perdón, ¿sí? Itzaro Suit es de Chile, ¿ya? Él es más como terapeuta, ¿no? Aplicas esto de curso de milagros más como terapia, ¿no? Está iniciando una escuela, algo así escuché, y viene a compartirnos, pues, cómo podemos aplicar el perdón o cómo podemos empezar a perdonar usando curso de milagros, usando las enseñanzas de David Hoffmaster. Melissa está en una comunidad de Living Miracles, que es una comunidad en todo el mundo, pero ella desde Chapala. Y Itzaro es más independiente, ¿no? En este curso. Entonces, los dejo con ellos y vamos a escuchar todo lo que nos tienen que compartir. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Juan Carlos. Sí, muchas gracias a todos, bienvenidos. Quiero iniciar con una meditación, unos minutos breves de introspección. Así que les invito a cerrar los ojos y descansar unos minutitos, entregarse completamente, ponerse cómodos en la medida en que puedan, ahí sentados. Vamos a respirar profundamente, descansar. Vamos a traer nuestra atención ahí en el contenido de la mente. Nos vamos a dirigir a lo profundo de nuestra mente, donde yace el Espíritu Santo, en la mente correcta. Nos vamos a quedar ahí un instante, recordando nuestro propósito, que es simplemente perdonarlo todo, deshacer los obstáculos en la mente y despertar finalmente en el amor de Dios. Tal vez en algún momento ya he fijado un propósito, una meta, y en el camino a veces he tenido resistencia, he tenido miedo de continuar, pero aún hay una voz en mi interior que me motiva y me dice, hay otra manera de ver esta situación, esta relación. Vamos a recordar que no vamos solos, que ya contamos con la presencia del amor de Dios en nuestro interior, la voz que habla a su favor, que nos recuerda de forma sencilla cómo practicar el perdón, el milagro, el instante santo y despertar en el amoroso hogar que jamás abandonamos en realidad. Vamos a encomendar esta sesión para la curación de nuestra mente a través del perdón, con mente abierta a aprender y practicar lo mejor que podamos para nuestra liberación y servir de ejemplo a toda la afiliación. Respiramos profundamente, en gratitud hacia Dios por la realidad y al Espíritu Santo por su compañía y su guía. Así vamos a ir volviendo lentamente,
Respiramos profundo, vamos volviendo aquí y cuando lo sintamos podemos ir abriendo los ojos lentamente a nuestro ritmo. Este taller va a ser relativamente corto por el tiempo que tuvimos, pero va a ser bien aprovechado, va a ser dividido en 2 bloques. Va a haber un break a las 7:30 y el primer bloque es sobre las bases teóricas de un curso de milagros y el contraste entre falso perdón y verdadero perdón. Y en el segundo bloque vamos a ver la práctica de los 3 pasos del perdón, como los enseñaba Ken Wapnick. Y vamos a profundizar bastante en el primer paso sobre todo. Y también en el camino va a estar abierto a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su mano y nosotros les vamos a ir dando la palabra. La idea es que puedan resolver todas sus dudas. Eso, ¿quieres agregar? Bien. Un curso de milagros es no dualidad pura. Hay caminos dualistas, hay caminos de semidualidad, hay caminos no dualistas y hay caminos puramente no dualistas, como un curso de milagros. El curso es radical. Hay una frase que yo escuché en España que me decían que yo reventaba los globos a la gente. Yo les decía, eso es lo que hace el curso. Un curso de milagros viene a quitarnos todas nuestras ilusiones, pero no para llevarnos a una depresión y a una desmotivación, sino para llevarnos a una genuina motivación, a una verdadera esperanza. Jesús muy a menudo en el texto y también a lo largo de todo el material nos dice, en este mundo no hay esperanza alguna. Y eso lo entendemos como estudiantes por teoría, pero llegar a una experiencia de que realmente no hay nada en este mundo de las formas que me vaya a traer paz, bienestar, satisfacción, tranquilidad, felicidad o esperanza, si se comienza a entender bien, da mucha depresión, pero si se entiende perfectamente, trae completa liberación. Hay una lección que es la 122 del libro de ejercicios que se titula El perdón me ofrece todo lo que deseo. Yo suelo leerla para recordarles a los alumnos ver el perdón como algo fundamental, porque muchas veces a uno se le dice todo lo que tienes que hacer es perdonar y el estudiante dice sí, pero ¿qué más? Sí, ya perdoné, pero ¿qué más? ¿Qué más? Quiero leer los primeros párrafos de esta lección, la 122, a modo de motivación, para, por un lado, perder esperanza en todo lo demás, pero depositar toda nuestra esperanza en el perdón. Y esto es ganar o ganar porque el perdón es algo que tenemos a nuestra disposición inmediata, aquí, ahora, ya, porque está en nuestra mente. No está en otro lugar, en otro cuerpo, no está ni siquiera en una charla de un curso de milagros, está todo el tiempo en mi interior. Leer el texto, hacer los ejercicios, asistir a una charla es útil como símbolo, como recordatorio. Pero la respuesta ya está en mí todo el tiempo, 24/7. El perdón me ofrece todo lo que deseo, lección 122. ¿Qué podrías desear que el perdón no pueda ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser feliz, tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo? Entre paréntesis, cuando habla de belleza no habla del cuerpo, sino del Cristo en nosotros. Una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo. ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada? Una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar
así como un descanso tan perfecto que jamás nada pueda interrumpirlo. El perdón te ofrece todo esto y más. El perdón pone un destello de luz en tus ojos al despertar y te infunde júbilo con el que hacer frente al día. Acaricia tu frente mientras duermes y reposa sobre tus párpados para que no tengas sueños de miedo o maldad, de malicia o de ataque. Y cuando despiertas de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. El perdón te ofrece todo esto y más. A propósito, un día de felicidad y de paz no es un día donde todas las cosas me salgan como yo quiero. Es un día donde perdono todo lo que se me cruce. Eso es el sueño feliz. Jesús dio un claro ejemplo de sueño feliz cuando estuvo en la cruz. Muchos conocemos la historia, no le trataron muy bien, pero él estaba feliz porque no se tomaba en serio nada del mundo y podía ver la santidad en cada uno de sus hermanos. Fíjense, esto da mucho miedo. Da miedo porque Jesús nos está diciendo, podrías tener paz incluso si te clavan a una cruz y te ponen una corona de espinas, literalmente. En el capítulo 6 nos dice, no es necesario que tú pases por algo así tan extremo, pero sí puedes valerte de mi ejemplo para aplicarlo, el milagro en tu mente, en todas las situaciones mucho menos extremas, las que pasamos día a día. Y hay situaciones a ojos del mundo graves, peligrosas, intensas. Esto me recuerda también una línea en la lección 182, mucho más adelante, que Jesús comienza a describir lo horroroso que es sentirse separado de Dios, que es nuestra experiencia aquí en este mundo. Y nos dice que nos tragamos nuestras propias lágrimas. Y luego nos dice, no hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando. Aquí cualquiera podría decir, yo llevo una vida tranquila, me va bien económicamente, tengo mi familia. Y Jesús nos dice, luego de hablar de todo el dolor, no hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando. Todos hemos sentido dolor, profunda soledad, amargura, angustia, en algún momento u otro, a menos que ya hayamos nacido iluminados en esta vida o casi, pero eso no quita que en vidas anteriores dentro del sueño no hayamos pasado por un intenso dolor y miedo. El asunto es que Jesús nos dice, da lo mismo cuán grave parezca ser tu situación, no hay grados de dificultad en los milagros. Esto quiere decir no hay grados de dificultad en practicar el perdón. Así que aquí cuando Jesús nos dice que el perdón te brinda un día de paz y felicidad, no está hablando de que se me cumplan mis caprichos en este mundo. Si bien puede ocurrir, pero eso no tiene por qué darme paz ni felicidad. Está hablando de perdonar. Está hablando de trascender el resentimiento y la culpa, junto con el especialismo. Está hablando de un estado mental y no de un estado en un mundo que ni siquiera existe. Así que el sueño feliz o pasar un día de felicidad y de paz no tiene que ver con que la gente me trate bien o con que las cosas me resulten bien. Porque incluso si resultan bien, quién sabe cuánto van a durar así. Aquí todo se hace polvo al final. Y cuando despiertas de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. El perdón te ofrece todo esto y más. El perdón permite que se descorra el velo que oculta la faz de Cristo de aquellos que contemplan el mundo sin piedad. Te permite reconocer al Hijo de Dios y borra de tu memoria todo pensamiento muerto, de manera que el recuerdo de tu Padre pueda alzarse en el umbral de tu mente. ¿Qué podrías desear que el perdón no pueda darte? ¿Qué otros regalos, aparte de estos, merecen procurarse? ¿Qué imaginario valor, efecto trivial o promesa pasajera que nunca se ha de cumplir puede ofrecerte más esperanza que la que te brinda el perdón? Aquí estamos sentando las bases para al final quedarnos en un callejón sin salida donde nos queda o perdonar o perdonar. O perdonar o perdonar, no hay otra alternativa. Mientras yo diga, es que esta situación se puede resolver de esta manera, Jesús nos diría, sí, bien, resuélvela. Pero ¿te va a dar paz eso? ¿Te va a dar un descanso genuino el resolver cosas aquí en este mundo?
el hacer que tu prójimo cambie, el hacer que todo tu mundo cambie. Ese es el punto y lo sabemos. Estamos repasando cosas que todos sabemos. Que todo el mundo cambie. Imagínense, yo pudiese tener la lámpara mágica de Aladín, la froto y sale el genio. Y me dice, te voy a cumplir todos los deseos que quieras, sin límite, infinito. Pide nomás, pide todo lo que quieras. A ver, ¿qué pediríamos? Quizás que nunca me falte dinero, que siempre tenga salud física, que tenga una pareja que me trate con mucho cariño siempre. Y que a veces no me trate con tanto cariño para tener excusas para pelear. Queremos muchas cosas en este mundo. Imaginemos como que ya las tenemos. Hay caminos espirituales de la nueva era, del secreto, la ley de atracción, y te dice, cierra los ojos, imagina que ya tienes todo eso que deseas y siéntelo en tu corazón. Bien, hagamos eso. Y si lo tuvieras, ¿qué con eso? ¿Te va a dar la paz de Dios? En absoluto. Y no estoy diciendo que no podamos tenerlos. Y a veces es útil, por sentido común, tener un trabajo y tener con qué comprar alimento y con qué darle educación a los hijos. Es útil. Pero si creo que esa es la fuente de mi felicidad, ese es el único problema. Es muy sencillo porque solo tengo que abandonar mi creencia en la mente. No tengo que abandonar el trabajo, la comida, mi familia. Solo tengo que recordar que el perdón, y solo el perdón, y llamémosle milagro, instante santo, estar en la mente correcta, ver la faz de Cristo, la visión de Cristo, tiene muchos nombres para un curso de milagros. Vamos a ocupar el perdón en este contexto. El perdón es lo único que genuinamente me va a dar tranquilidad, nada más. Ahora el punto es observar con mucha honestidad cuántas son las cosas que yo creí que me iban a dar tranquilidad. Y aquí se requiere bastante honestidad porque muchas veces uno dice, no, yo tengo este negocio o tengo esta pareja, no porque haga un ídolo de ello, no porque busque la paz ni la felicidad, sino porque es útil en el mundo. Y Jesús nos diría, sí, perfecto, pero si tú escarbas un poquitito en tu mente te vas a dar cuenta que aún tienes una dependencia en eso. Y tienes miedo a examinarlo porque tienes una adicción a esa dependencia. Entonces no hay nada que perder en examinarlo. Lo revisas, lo observas y lo abandonas y es ganar o ganar. El asunto es que no lo queremos examinar porque tenemos miedo a perder la inversión mental. Fíjense, primero nos hacemos creer que tenemos miedo a que el cuerpo enferme o a que el cuerpo muera, o a que el cuerpo de mi ser querido enferme o muera, o tener una quiebra económica, o que haya un cataclismo en mi ciudad y mi país. Creemos que esos son nuestros miedos y aún así ya los tenemos bastante ocultos, haciéndonos espirituales y diciendo yo no le tengo miedo a nada. Si escarbamos sí tenemos mucho miedo, y ese miedo, que si se examina con honestidad ya es bastante intenso, esconde un miedo aún más profundo e intenso, que es el miedo a reconocer que nunca fui un cuerpo y que no puedo ni enfermar ni morir, que nunca me separé de Dios y que literalmente no ha pasado nada, absolutamente nada. Jesús nos dice en el texto, estás sufriendo literalmente por nada, por nada. Ahora, lo sabemos muy bien por teoría los que llevamos estudiando el curso un tiempo. El punto es llegar a una experiencia. Yo he venido comentando últimamente, hace poquito estuve repasando las primeras lecciones del libro de ejercicios comentadas por Ken Wapnick. Y en las primeras lecciones, Ken dice, si no estás sintiendo miedo y ansiedad al leer estas lecciones, es que no te has permitido profundizar. Fíjense, uno creería que, voy a hacer la lección y me voy a sentir liberado. Por supuesto, al final, si lo haces muy, muy correctamente, deberías sentir liberación. Pero en el transcurso está removiendo todo lo que está aconchado en el fondo. Está removiendo todo lo que no queríamos ver. Cuando se nos dice, nada de lo que veo tiene significado. Nada de lo que veo significa nada. Uno lo pronuncia y no te mueve mucho, pero si te quedas pensando un ratito, nada de lo que veo tiene significado, nada. Ni el cuerpo de mis hijos y de mis nietos y de mi mascota, nada. Nada tiene significado. Nada de lo que veo. Sin embargo, por supuesto, el Cristo, mis hermanos, tiene todo el significado, porque es la extensión del amor de Dios. Pero no es literalmente visible. Trasciende las imágenes visibles el Cristo. Entonces, cuando comenzamos a ser honestos y practicamos el curso, nos damos cuenta, hay ansiedad, hay miedo a reconocer que nunca tuve nada valioso aquí.
y yo quería cosas valiosas aquí. Al final, como decía, nos vamos a quedar en un callejón sin salida donde nos quede o perdonar o perdonar. Y perdonar conlleva reconocer que nada aquí tiene el poder de quitarme la paz y nada aquí tiene el poder de darme la paz. Muchos estarán de acuerdo en que nada aquí tiene el poder de quitarme la paz, pero quizás no todos estarán de acuerdo en que nada aquí puede darme tranquilidad, porque muchas veces uno dice, cuando yo como después de tener mucha hambre me siento más tranquilo. Cuando me pagan mi sueldo, me siento más tranquilo. Cuando llegan a verme mis hijos, me siento más tranquilo. O me siento menos tranquilo, quién sabe. Cuando voy a visitar a mi madre o a mi padre, me siento más tranquilo. Cuando me vienen a visitar amigos, me siento más tranquilo. Ken Wapnick decía, no confíes en tus emociones. Fíjense, hay muchos caminos espirituales que te dicen, confía en tus emociones, confía en tu corazón, confía en tu instinto. Y Ken Wapnick decía, no confíes. No confíes en ti mismo. Y no era porque a él se le haya ocurrido. Jesús nos dice, no confíes en ti mismo como maestro porque te has enseñado muy mal. Nos viene a botar todo. Pero tiene que botar todo, remover todos los cimientos erróneos, derrumbar toda la torre del Jenga, sacando las piezas bases, para establecer nuevas bases de genuina esperanza, de esperanza en vida eterna. Alguien que haya pasado por un camino cristiano o católico ha escuchado esperanza en la vida eterna. Bueno, Jesús aquí nos da esperanza porque nos dice, ya vives eternamente, hagas o no hagas, por sí o por no, eres la vida eterna. Tienes y eres la vida eterna. No tienes que hacer nada para ganártelo, pero sí tienes que poner una pequeña dosis de buena voluntad para recordarlo, porque si no, no serás consciente de ello. Esta es la importancia del perdón. Nada más que el perdón. Cuando se nos ocurra cualquier pregunta en base a un curso de milagros, les aseguro que la mayoría de las veces la respuesta va a ser perdonar. Y sin embargo, sigue siendo muy tentador buscar otra respuesta. Cuando a uno le pasa una situación que uno juzga como terrible o intensa, uno se hace esta pregunta, ¿qué tendré que aprender de esto? Y Jesús nos dice, ya te dije el perdón, es solo el perdón, no es nada más, no busques otras respuestas. Y sigue siendo tentador, sigue siendo muy tentador para nosotros. Y con esta otra situación, ¿qué tengo que aprender? Y con esta otra, ¿qué otra cosa tengo que aprender? ¿Y qué significa esto y qué significa esto otro? Y Jesús toma una única respuesta y nos dice, esta para todo, copiar, pegar para todas las cosas. Y uno acude a Jesús y uno le dice, disculpa maestro, y en esta situación la misma respuesta. Y en esta otra, la misma nuevamente. Y Jesús tiene una infinita paciencia, que se ve muy bien reflejada en este libro, en un curso de milagros. Fíjense, nos da un libro, al menos en la versión en castellano, de casi 1500 páginas. Y no dice otra cosa que perdona. Dice lo mismo todo el tiempo, en distintos contextos, con distintos términos, aplicado a situaciones aparentemente distintas como las relaciones o situaciones. Pero siempre es exactamente lo mismo. Solo perdonar. Ahora, yo quise partir con esta lectura de la lección 122, que voy a continuar a leer también los siguientes párrafos. Esto suena un poco extraño, pero quiero encasillarles. Muchos dirán, pero no, yo no me quiero encasillar. Pero confíen en este proceso, encasillarles en que hay un solo problema y una sola solución. Esto no es una obligación, no es una imposición, pero esto les aseguro que es ahorrar tiempo. Quizás el término suena extraño, limitarte, encasillarte, pero a lo que me refiero es reconocer que hay un solo problema y no hay muchos, y que hay una sola solución y no hay muchas. Hay una parte en el texto donde Jesús nos dice, si hubiese dos alternativas correctas, sería injusto. Si hubiese más de una alternativa correcta, sería injusto. Y lo combina junto con que Dios es misericordioso y nos dio una respuesta que se tiene que encontrar allí donde está el problema.
en la mente, en el contenido de la mente. En el anexo psicoterapia Jesús nos dice, todo problema es una falta de perdón y toda solución es el perdón. Y lo dice en cada capítulo del texto, prácticamente en cada lección, a lo largo de todo el manual, en psicoterapia, en el canto de la oración, en los regalos de Dios, para quienes conozcan también ese material. Todo el tiempo nos dice, hermano, hermana, una sola respuesta correcta. Y pasan los años de estudio y eso va calando profundo, con experiencias, donde nos damos cuenta. En un comienzo se me dijo que no había grados de dificultad en la práctica del milagro del perdón, y los dudaba porque yo tenía experiencia de que sí habían grados de dificultad. Pasó un par de años y lo entendí un poco más. Pasaron unos años más y volví a dudar porque vienen otras situaciones que uno dice, no, pero espérate, esta situación sí que está difícil de perdonar. Pero una vez que nos entregamos, vamos encontrando siempre que Jesús tiene la razón. Cuando nos dice, no hay grados de dificultad. El decir que el perdón es la única respuesta no es distinto que decir no hay grados de dificultad. Porque hay un solo problema. Elegir al ego en la mente. La falta de paz en la mente. Una falta de perdón. La idea es comenzar con esta base de solo el perdón, nada más que el perdón. El milagro, el instante santo, estar en la mente correcta. Absolutamente nada más. Ahora, esto no quiere decir que se nos prohíba ocupar otras cosas. Como la magia, como habla el curso. El curso dice que cada vez que intentamos ocupar algo del mundo de las ilusiones para resolver el problema, a eso le llamamos magia. Y Jesús no nos prohíbe ocupar la magia. Simplemente nos dice, si tú crees que la magia va a resolver tu problema interior, estás equivocado. Y es solo una equivocación en nuestra mente, no un pecado, no un grave problema. Es solo una diminuta locada idea en la mente. Entonces Jesús no nos juzga, no nos condena, no nos acusa por buscar otras respuestas. Nos dice, tarde o temprano te darás cuenta de que ninguna respuesta te dio un genuino consuelo y tranquilidad, y que solo el perdón te la va a dar. Tarde o temprano, y con la experiencia, esto va a ir siendo cada vez más vívido para nosotros. Vamos a llegar a hacer un clic en la mente de, es cierto, no solo lo acepto por teoría, sino lo puedo vivir, al menos por un instante. Quizás al siguiente instante vuelva la tentación del especialismo y la culpa y el resentimiento, la resistencia, pero al menos sabemos, por instantes pequeños de genuina paz, que Jesús en un curso de milagros tiene razón y que era yo el que estaba equivocado. Es preciso reconocer esto. Jesús muy a menudo lo dice. Tienes que reconocer que estás equivocado. Y no lo dice atacándonos, juzgándonos, condenándonos. De hecho, lo dice de una forma muy amorosa, tierna, apacible. Una forma muy paciente. Nos dice, hermanito, hermanita, hay algo que resolver en tu mente. No estás cometiendo pecado, nunca te marchaste del amor de Dios. Tu error no ha tenido efectos reales. Te aseguro que no ha pasado nada, pero no eres consciente de la paz que ya posees en tu interior. Esto es lo que nos ofrece Jesús y nos dice, y te puedo ayudar a volver a ser consciente de algo que nunca abandonaste, que es el amor de Dios. Esto es el perdón. Entonces, en cada situación, con cada relación, y fíjense, para nosotros es muy tentador tomar una situación y sacar subproblemas de esa situación y otros problemas de esta situación y armamos un enredo tremendamente grande, como un laberinto gigante del cual casi ni tiene salida. Decimos, hay un problema familiar, económico, que la herencia, que un accidente, que etcétera, muchas cosas. El curso no se burla de todas esas cosas y es muy respetuoso y nos dice, yo sé que estás experimentando un dolor, solo te quiero ayudar a darte cuenta de que hay otra manera de ver esta situación. Entonces no es que Jesús se esté burlando de nosotros por experimentar dolor. De hecho nos dice, hasta yo pasé por miedo. Jesús nos dice, hasta Él tuvo ego y trascendió el ego. Y nos invita y nos dice, te puedo guiar por el mismo camino que yo seguí del Espíritu Santo. Esto es lo que hace Jesús, nos acompaña muy dulcemente.
No viene aquí a criticarnos, a burlarse, a juzgarnos, al contrario. Viene a sostenernos en nuestro dolor. Él sabe que el dolor es una ilusión y que nunca está justificado y que no está pasando nada. Y sin embargo es una presencia de infinito amor en nuestro interior que nos dice, no vas solo, aquí estoy para ti, para recordarte el poder que ya tienes, que es de perdonar y liberarte y llegar a la paz, y la verdad que ya eres. Al final nos vamos a dar cuenta con nuestra práctica y con mucha honestidad que no hay otra respuesta. Le podemos poner muchos nombres, pero no hay otra respuesta que el perdón. Eso es todo lo que tenemos que recordar cada vez que se nos presenta una situación que nosotros la llamemos un problema. Ahora, junto con esto, tenemos que ser honestos para reconocer que sí creíamos que era un problema, porque muchas veces ocurre una situación y uno cae en este estado de negación o del bypass espiritual, donde uno dice, todo esto es un sueño y nada aquí me afecta. Y si ponemos un poco de atención, hay mucho dolor dentro, mucha ansiedad, mucho especialismo, mucha culpa. Jesús nos ayuda en dos cosas principales. Primero, a reconocer que solo el perdón es la respuesta. Y segundo, a reconocer que tenemos necesidad aún de perdón, de perdonar. Tenemos necesidad de practicar. Porque cuando empezamos el curso, Ken Wapnick hablaba de un proceso de la luna de miel con un curso de milagros. Y uno dice, estoy estudiando el curso y todo va de maravilla. Y todo lo que tengo que hacer es unirme con el Espíritu Santo o entregarle todo a Jesús o al Espíritu Santo o a Dios. Y todo va bien. Y llega un momento donde sentimos un bajón emocional, una angustia, una soledad, un momento de desesperanza, de duda. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Si ya había encontrado el camino y pensé que lo estaba siguiendo bien. Esto se explica en el desarrollo de la confianza, en el manual del maestro, donde pasamos por un momento de inestabilidad, de miedo, de inseguridad. Y es ahí donde debemos comenzar a ser más honestos, reconocer, aún tengo mucho odio que no quería ver, mucha culpa que no quería ver, mucho deseo de ser especial que no quería ver. Y no pasa nada. Ahora estoy siendo más honesto. Estoy buscando honestamente la verdad a través de buscar el problema, de examinar el problema tal como es. Había querido ocultar el dolor, el resentimiento, pero queda bastante ahí profundo por remover. Entonces se nos lleva por un camino de mucha honestidad, de examinar sin miedo, sin salir huyendo, porque no hay nada realmente temible ahí dentro de la mente. Son solo ilusiones. Y afirmarnos en el pilar fundamental que es la práctica del perdón. De esta práctica vamos a profundizar más en el segundo bloque. Sí, este es un camino de tener una transformación en la manera de cómo pensamos. Es un camino de dejar ir completamente lo que hemos aprendido en el pasado. Es un camino de ponernos en contacto con todo este sistema de pensamiento, con todas las emociones que hemos reprimido en la mente inconsciente para poder sanar nuestra mente. Y como estaba compartiendo Íxaro, el plan de salvación del ego es, si algo en el mundo fuera de cierta manera, yo sería feliz. Si mi pareja fuera de cierta manera, yo sería feliz. Si el clima fuera de cierta manera, yo sería feliz. Si tuviera cierta cantidad de dinero en mi cuenta, yo sería feliz. Y lo que hemos hecho una y otra vez es usar el mundo para tratar de evitar el sufrimiento buscando el placer. Y de esa manera no ir realmente a la raíz del problema donde se encuentra, que es en nuestra mente. Ahí está todo el problema. Y el problema es creer en que nos hemos separado de nuestra fuente. Todo nuestro sufrimiento viene de darle valor y credibilidad a esa idea loca en nuestra mente de habernos creído separar de Dios. Ese es todo nuestro sufrimiento.
Creemos que son las situaciones en el mundo. Creemos que tenemos infinidades de problemas y que esos problemas que percibimos en el mundo son la causa de nuestro sufrimiento. Pero hemos estado completamente equivocados. Y siento que ese estado mental de rendición, de no saber, de humildad y decir realmente he estado equivocado con absolutamente todo, he estado equivocado con lo que creo ser, he estado equivocado al respecto de mi hermano, he estado equivocado con el mundo, se abre la puerta para que se me dé la respuesta a lo que yo he creído que ha sido todo mi problema, todo mi sufrimiento. Nuestro único propósito aquí es recordar quiénes somos, es conocernos a nosotros mismos. Porque hemos olvidado quiénes somos, porque hemos deseado olvidar quiénes somos, para experimentar una experiencia de especialidad. Decidimos tener una experiencia de ser especiales, de creer en que nos separamos de nuestra fuente, y ese es todo nuestro dolor. Y ese es todo nuestro sufrimiento. Y nuevamente citando la lección 182, no hay nadie que no sepa de lo que estamos hablando. Y este es el punto al cual nos lleva Jesús en el curso, a tomar contacto. Tomar contacto con eso que nadie quiere ver ni reconocer, que es el miedo. Hace un ratito yo mencioné 2 capas de miedo. Primero, creo que tengo miedo a perder mis cosas aquí en el mundo. Y eso es un leve, delgado velo que viene a esconder un miedo más profundo. El miedo a reconocer que nunca me separé de Dios, que no me he fragmentado con mis hermanos, que nadie me hizo nada. Fíjense, nos gusta más tener resentimiento creyendo que alguien nos hizo algo a reconocer que nadie nos hizo nada. Es una adicción que tenemos, una adicción al victimismo, al dolor, a la falta de perdón. Tenemos tanto miedo al perdón, y el perdón es lo más fácil del mundo, se nos dice en el curso, lo más fácil del mundo, y le tenemos miedo. Y Jesús no nos viene a condenar y a reprender por tener miedo, nos viene a acompañar, a decirnos, ¿sabes? Hay otra manera, hay una genuina esperanza, hay motivos para estar esperanzados. Existe la alternativa del perdón, existe el Espíritu Santo en tu mente, existe una paz que no viene de este mundo, pero que ya te pertenece, está ahí para ti. Ahora todo esto suena un poco efímero y uno dice, ya, pero ¿cómo? Ya lo vamos a profundizar más en el siguiente bloque. Pero ahora estoy sentando las bases. Estamos sentando las bases de cuál es el camino. Y luego vamos a ir viendo bastante preciso cómo aplicar todo esto. Cómo aplicar el verdadero perdón. El perdón se entiende bastante bien cuando uno lo contrasta con el falso perdón. El falso perdón es, tú me hiciste daño, me humillaste, me gritaste, me golpeaste, pero ahora yo perdono todos tus pecados y todo el daño y el dolor que me ocasionaste. Fuiste responsable de mi dolor, pero ahora yo te doy mi perdón por lo malo que fuiste conmigo. Es una experiencia que todos hemos pasado, que seguimos pasando a veces. Esto es el falso perdón. Fue nuestro mejor intento en su momento, pero no deshizo de raíz el dolor, no deshizo de raíz mi creencia de que alguien puede dañarme. El verdadero perdón sí lo deshace el error desde raíz, porque te dice, nadie cometió pecado, nadie es responsable de cómo tú te estás sintiendo. Esto es literalmente un sueño, literalmente no estás aquí. Hay una línea en la lección 132, creo que es,
que dice, y muchos la leen y la pasan por alto, pero quizás la debemos conocer. 132. Esta lección se titula Libero al mundo de todo lo que alguna vez pensé que era. Y en el párrafo 6, la línea 2 dice, el mundo no existe, y lo pone con exclamación. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. No todos están listos para aceptar esto, y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce a la verdad como se permita a sí mismo ser guiado. Regresará e irá todavía más lejos, o tal vez retroceda un poco para luego regresar de nuevo. Y Jesús nos dice, aún tienes resistencia. En algún momento estás aceptando con una mente abierta la parte teórica de que, claro, esto es un sueño. Nos hace sentido. Yo creo que a la mayoría de los que estamos aquí ya nos hizo sentido eso, teóricamente. El punto es que Jesús nos está llevando a una experiencia de reconocer con toda la honestidad que recojamos que nada aquí me hizo feliz. Nada, absolutamente nada. Y nada aquí tiene la capacidad de hacerme infeliz. El punto es tener también ambas cosas claras, porque si no caemos en la confusión de niveles y uno dice, entonces tengo que abandonar mi trabajo, mi familia, tengo que abandonar este libro, dejar de estudiarlo, etc. Y Jesús nos dice, no te pido un abandono en el nivel de la forma, simplemente te invito a un abandono del dolor en el contenido de tu mente. Y el dolor y el placer son exactamente lo mismo, la creencia de que dependo de algo externo para ser feliz. Jesús nos dice, este mundo no existe. Esa es la base del verdadero perdón. Mientras yo no incorpore eso como base fundamental para mi práctica, no voy a poder practicar el verdadero perdón. Si yo creo que alguien realmente me hizo algo que me hirió, que tiene la capacidad de quitarme la paz, es imposible el perdón. Como mucho, es posible el falso perdón. El curso lo llama, en el canto de la oración, el perdón para destruir. Destruye mi conciencia de unidad. Por supuesto, no puede destruir la unidad en sí, la unicidad. La unicidad está más allá de lo que se puede tocar, no se puede dañar. Pero sí puede ser temporalmente dañada nuestra conciencia de la verdad. Por eso es que estamos enfermos mentalmente. Tenemos una enfermedad que es falta de paz. No tiene que ver con las enfermedades biológicas cerebrales. Tiene que ver con la enfermedad de elegir al falso maestro en la mente, al ego. Estamos en un error mayormente. Quizás alguien en este mismo instante esté en un perfecto estado de paz, en instante santo, y esa persona no está en el error. Pero quizás 6 segundos después vuelva al ego, a la tentación de sentirse especial o sentirse herido, etc. El punto aquí es que mayormente estamos en el error, en el ego. Y no hay una razón para sentirse pecador o malo por eso. Es solo un error, un pequeñito error. No ha tenido efectos reales. Pero ese pequeñito, por muy pequeñito que sea, está impidiéndome la experiencia de la paz de Dios. Ese es el coste de elegir un error. Perder la experiencia de la paz de Dios. No he perdido realmente la paz de Dios, que ya se encuentra en el ser, en el Espíritu, en el Cristo en mí. Pero no seré consciente de ella hasta que no practique el perdón, el genuino perdón. No el falso perdón, que da mucho especialismo y mucho placer, porque me hace sentir el bueno. Tú eres el malo, yo soy el bueno que te perdono. Es placentero, es dulce, es pegajoso. Uno queda pegado ahí años, décadas en el falso perdón, sintiéndose satisfecho, entre comillas. Hasta que llega un momento donde te das cuenta, no se ha ido el dolor. No se ha ido mi creencia de separación. No se ha ido el miedo. No se ha ido la fuente de todo mi sufrimiento. Tenía placer. Tenía esa sensación de especialismo, de soy el bueno que está perdonando a los malos.
pero no tenía la tranquilidad de saber que mi hermano y yo somos iguales. Y eso sí que es genuina tranquilidad. Este es el contraste entre el falso perdón y el verdadero perdón. ¿Quieres agregar algo? No. Si alguien tiene también una pregunta, la puede plantear. Podemos ir abordando también el tema del perdón. Por fracción de segundo te ganaron. Tengo tiempo preguntándome cómo es de que se le puede dar explicación a que dices, te perdono, pero no olvido. Entonces ahí se me hizo muy contrastante porque yo perdono y sí olvido. Entonces ha dicho mucha gente, no olvido, o sea, yo quiero que por favor me saque de esa duda, de ese contraste. Me recordaste una frase que está escrito en muchos murales en Chile desde la época de la dictadura de Pinochet, que dice, ni perdón ni olvido, puro resentimiento. Sí, y luego es tentador pasar a un siguiente nivel un poquitito más espiritual de decir perdono pero no olvido. Claro que sigue siendo, si se entiende bien, sigue siendo el falso perdón, porque ese no olvido es como, igual me hiciste algo, no lo voy a olvidar. No quiere decir, porque el contexto no es que no me olvide de la situación, sino que no me olvido de que me causaste un daño real. Ese es el contexto en el que se ocupa esa frase, mayormente. Así como, te perdono, pero tú sí me hiciste algo. Claro, ese es el falso perdón. Y es bastante útil entender el falso perdón para contrastarlo con el verdadero perdón. No para atacar y juzgar a los que practican el falso perdón, sino para cacharnos, pillarnos ahí, entender que estamos aún en eso y que no nos ha dado paz. No es peligroso, no es pecaminoso, es un simple error. Ahora, con respecto a perdonar y olvidar, si nos referimos a olvidar mi creencia de que alguien me dañó, eso es el verdadero perdón. Pero no conlleva necesariamente olvidarme o disociarme de una situación, porque alguien que practica genuinamente el perdón, el verdadero perdón no dualista, aún así puede recordar la situación y puede tener la memoria de todo el suceso, pero no le va ni le viene. Puedes recordar la situación, pero sabes que es un sueño, que es una película. No es que te disocies de lo que pasó ayer o hace media hora, si es que lo perdonaste. Es que puedes recordarlo, si es que se te viene un recuerdo, pero sabes que nunca tuvo el poder de quitarte la paz. Si bien en su momento sí creías que te quitó la paz. Ajá, y que dice, te perdono, pero ya del ejercicio. O sea, ya no te quiero tratar. Te perdono, pero ya, adiós. Claro, muy probablemente sí ese sea el falso perdón. Sí, sí. Ahora, el verdadero perdón no te obliga a estar físicamente cerca de alguien. No te lo exige como requisito. Pero el verdadero perdón, si tú lo practicas, tampoco tendrías problema de estar cerca de alguien. Gracias. ¿Y de qué? Bueno, yo tengo varias preguntas en una. Cuando hablas del mundo, cuando hablas del mundo, ¿cuál mundo? Te tengo varios contextos para eso, sí. Bueno, pero déjame te digo las demás para ver si se enlazan. Aquí habla de que estamos dormidos, ¿verdad? ¿Cuál es el despertar de ese sueño? O sea, darnos cuenta de que estamos soñando y que nada de lo que vemos existe. Ese es el despertar del sueño. Y luego, espérame, cuando hablan de, por ejemplo, que veas la película, Kenneth Wapnick lo mencionaba mucho, ¿verdad? De que no te metas a la pantalla, o sea, es nada más una proyección de tu mente lo que estás viendo afuera. O sea, que independientemente de que hagas cosas en la forma, o sea, ve la película, vela y no te involucres. Y luego también habla cuando dice, elévate del campo de batalla y ve la de arriba. Aquí yo me conflictúo un poco con con decir, bueno, el mundo primero, ¿qué es? Yo ahorita ya lo descarté todo.
dije, no hay nada aquí, no hay tierra, no hay mar, no hay montaña, o sea, lo estoy soñando, ¿sí? Pero igual cuando nos ponemos mis compañeras y yo a leerlo, pues ahí entramos en controversia de que, ay, no. Sí, entendí perfectamente la pregunta. No, Sí. creo que no. No, sí, créeme, la entendí mejor que de lo que tú la te tienes De que yo le de... explicara, ¿verdad? Es que sí es lo que yo les digo a mis compañeros, o sea, yo quisiera tener estas palabras que tú tienes, para explicarlo así, tal cual como tú lo dices, ¿verdad? Pero no, todavía no. Mira, te lo voy a explicar en distintos contextos. Ken Wapnick hablaba de 4 estados mentales, donde solo uno de ellos es la realidad, que es el último. Primero están las pesadillas del ego, donde mayormente uno está en el ego, tomándose en serio el mundo, creyéndose víctima, o creyéndose especial, o creyéndose culpable, creyéndose toda la dualidad, como algo real. Luego está el periodo del sueño feliz, donde entiendes teóricamente de que todo esto es un sueño. No has llegado a la plena experiencia, pero lo aceptas como una teoría válida, la cual quieres aplicar y la vas aplicando, es decir, vas en camino, vas practicando. Todavía no te iluminas, pero estás en proceso de, como el proceso en el que todos aquí estamos, que hemos sanado ya parte y nos queda otra gran parte todavía por sanar. Esto es lo que el curso llama el sueño feliz, donde ocupas todo para practicar el perdón. Lo que venga, al menos sabes que tienes que perdonar. Puede que haya mucha resistencia aún, pero sabes lo que tienes que hacer y tarde o temprano lo vas a hacer. Luego viene el mundo real, que es el término que el curso emplea para el estado de iluminación, en el que estaba Jesús o en el que estaba Ken Wapnick, donde deshiciste todo el ego en tu mente y te quedaste solo con el Espíritu Santo, solo con una mente pacífica, la mente correcta. Ya no vuelves al ego. No hay un titubeo entre mente errada y mente correcta, no, solo mente correcta, solo paz. Aún hay percepción, aún se experimenta el mundo de las formas, pero ya no te lo compras, no te lo crees en absoluto. Sabes que el contenido de todos tus hermanos es el Santo Hijo de Dios, el Cristo. Tienes conciencia de eso. Ahora, aún hay una conciencia de sujeto-objeto. Sabes que todos tus hermanos son ahora tus amigos en vez de tus enemigos. Y entiendes por una experiencia de que están unidos. Por esto aún no es el estado de ser o el conocimiento, el cual es el último y a la vez el primero antes de que todos los demás ocurrieran, que es el estado del cielo, el infinito amor de Dios, un amor inefable, un amor que no se puede describir con palabras, que es solo una experiencia, que también se puede experimentar en lo que el curso llama la revelación. La revelación es un instante del conocimiento, pero luego vuelves a la experiencia de percepción y a seguir practicando el perdón. Pero cuando ya despiertas en el conocimiento y se dice que Dios da ese último paso, no vuelves al estado de percepción, ni siquiera de la mente correcta. Trasciende la mente correcta el conocimiento. Ahora, cuando hablamos de el mundo, y te dije que te lo iba a explicar en distintos contextos, primero el mundo es el mundo de las formas, el mundo de tiempo-espacio. Aquí, dentro de este mundo de percepción, podemos hablar de el mundo como la mente que está soñando con el mundo, sentada en la butaca del cine mirando la pantalla, y en otros contextos hablamos del mundo como la película en la pantalla, todo el escenario ficticio, que es el mundo de objetos, lugares y cuerpos. Ambas pueden ser el término mundo según el contexto en el que se esté tratando en cierta sección o en cierta lección del curso. Ahora, luego Jesús ocupa el término mundo para hablar de tus hermanos. Cuando te dice debes perdonar al mundo y eres la luz del mundo, no es que seas la luz de cuerpos o de objetos que se van a hacer polvo, sino de la filiación. De hecho, en algunos casos, en algunos contextos, ocupa el término universo, hablando de la filiación. En otros contextos habla del universo, hablando del tiempo-espacio, del mundo de las formas, así que siempre va a depender del contexto. A veces habla del mundo o del universo como la ilusión, o a veces habla del mundo y del universo como la filiación, que somos todos como el Cristo, como ser, como el contenido. Y en otras ocasiones habla de el mundo real como el mundo perdonado, que es el mismo sueño que estamos experimentando, pero con la visión de Cristo, una visión clara, una visión que ya no se distrae con las formas, una visión que reconoce que todo aquí es un sueño, una visión que ya lo ha perdonado todo, que ya no tiene ni resentimiento, ni especialismo, ni culpa, ni deseo por la separación, que es el estado en el que estaba Jesús.
Ahora, hay otro contexto, y este es el último, de mundo, que es el mundo de Dios. Hay una parte donde Jesús dice, así no es el mundo de Dios. Describe cómo es este sueño y nos dice, así no es el mundo de Dios. Hablando del conocimiento. Y esa es una de las pocas partes donde Jesús ocupa la palabra mundo para hablar del cielo. Pero va a depender siempre del contexto. Gracias. Gracias también. Si nos pudieras explicar un poco, Jesús dice, ninguno de los pensamientos que tengo tiene nada que ver con los pensamientos de Dios, con los pensamientos, nada. Sí, es una lección del libro de ejercicios, ¿cierto? Primero Jesús en esa lección parte hablando de los pensamientos de dolor y placer del ego. Ken Kwapnick decía que el curso está enseñado en dos niveles. El nivel 1 es un contraste entre conocimiento y percepción, donde solo el conocimiento es real y la percepción, sea percepción errada o correcta, el ego o el Espíritu Santo, es solo una ilusión, todo. Ese es el nivel 1. Entonces, en esa lección, por ahí por el segundo párrafo, toma este nivel 1 que dice, todos los pensamientos que tienes, incluso los que son el reflejo del amor de Dios, son una ilusión. Porque el amor de Dios en sí no necesita un reflejo. Solo se necesita dentro del mundo, dentro del sueño. Pero en la realidad no necesita símbolos. Entonces, incluso los pensamientos de la mente correcta son una ilusión. Si bien son el reflejo del cielo, aún así no son el cielo. Pero al comienzo parte hablando en el nivel 2, donde se contrasta dentro de la percepción la mente errada con la mente correcta. Y dentro de la mente errada tenemos pensamientos de dolor y de placer, que nosotros los juzgamos como negativos y positivos, entre comillas. Pero no son tampoco positivos porque son del ego, son de amor especial. Entonces Jesús parte diciéndonos, los pensamientos que crees que son buenos y los que crees que son malos son la misma ilusión, hablando de todos los pensamientos del ego, de dolor y placer. Y luego aborda aún más amplio y nos dice, incluso los que son el reflejo de la verdad, aún así todavía son una ilusión, como el perdón, el milagro, el instante santo. También son una ilusión y no se encuentran en el cielo y no tienen ninguna utilidad en el cielo. Pero mientras estemos dormidos, esa es nuestra única salvación. Esos pensamientos que son el reflejo del amor de Dios. Que para Dios no significan nada, para nosotros son la guía, son la flecha que apunta de forma totalmente recta hacia la salida. Gracias igualmente. ¿Alguien más preguntas? ¿O tú quieres complementar con algo? Cuando una persona se rehúsa a perdonar, por ejemplo, yo he pedido perdón ya como 4 veces a una persona, que esa persona me ha hecho daño a mí, pero más sin embargo yo voy y le pido perdón y me dice que no me puede perdonar y que nunca me va a perdonar. Entonces, pues ahí ¿qué dice esa persona? Sí, ¿tú quieres compartirle algo? Sí, siempre tenemos es un error de percepción. Porque lo que nos está diciendo Jesús es que el perdón es ver lo falso como falso. O sea, el mundo que estoy percibiendo, como dice una lección, nunca estoy disgustado por la razón que creo, o estoy disgustado por algo que no está ahí. Porque lo que tengo que reconocer es que tengo un error de percepción. Y ese es el verdadero perdón. El perdón que nos está enseñando el curso de milagros. Lo que tengo que pedir es una corrección de mi manera de ver la situación. Porque si yo veo que alguien ahí afuera me hizo daño, es que le estoy dando realidad al mundo. Le estoy dando realidad a la creencia en la separación. Y ese es todo el entrenamiento en nuestra mente. Darnos cuenta de que nosotros no somos una víctima del mundo.
porque el mundo no es real, el mundo es solo una proyección de ese sistema de pensamiento de separación. Y ese es ver, el perdón ve que tu hermano nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque la separación nunca ocurrió. Entonces tengo que ser corregido en mi manera de percibir lo que estoy viendo ahí. Y ese es el milagro. El milagro es un cambio de percepción. El milagro es darme cuenta que lo que hizo mi hermano nunca ocurrió. Porque nunca nos separamos, porque aún sigo siendo tal como Dios me creó, espíritu. Por lo tanto, lo que yo estoy percibiendo ahí no existe, no es real. Y si, ¿te quedó contestada la pregunta? Antes de dar la palabra ahí, tengo un breve párrafo que toca este tema. Es profundo porque toca un tema bastante sensible que no todos queremos ver, pero va a ser bastante útil aquí si se recibe con mente abierta. Es en la sección del canto de la oración, el perdón para destruir, el falso perdón del que estábamos hablando. En el párrafo 2, en el párrafo 3 dice: hay otro caso de perdón para destruir muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia se manifiesta de forma tan flagrante. Ahí el que perdona, entre comillas, a otro no reclama ser mejor. En lugar de ello dice que aquí hay alguien cuya pecaminosidad él comparte, y dado que ambos han sido indignos, merecen la retribución de la ira de Dios. Aquí está hablando del falso perdón como de: tú me hiciste mal, pero yo también te lo hice y también te pido perdón. Ahora, no solo creo que la otra persona es pecadora, creo que yo también comparto su pecaminosidad. Entonces, fíjate, tu paz no depende de que los demás practiquen el perdón. La paz de los demás sí depende de que ellos practiquen, pero no la tuya. Tu paz depende de que solo tú puedas practicar el perdón con los demás. Y el perdón es reconocer que literalmente nadie te hizo nada. Pero para reconocer que el suceso físico nunca ocurrió y que es solo un sueño, tienes que reconocer que la base del sueño es una ilusión. No solo tienes que reconocer que una conducta física es una ilusión, eso vendrá por añadidura. Lo que tienes que reconocer es que el contenido de tu hermano no es pecaminoso. De hecho, en el único lugar donde tu hermano es santo es en su contenido. Las formas son neutras, ni santas ni pecaminosas, ni erradas ni correctas. Toda conducta es neutra, pero el contenido de tu hermano como el ser, como el Cristo que es perfecto. Esa es la única manera de reconocer la inocencia en alguien. Y así la reconocerás en ti también. Entonces, esto es una manera también de observar que no solo le estás directamente juzgando a esa persona creyendo que te hizo algo, sino que te estás atacando de vuelta a ti creyendo que tú también hiciste algo. Y lo disfrazamos de una falsa humildad cuando sigue siendo arrogancia para el curso. Jesús dice: si crees ser culpable, estás siendo arrogante, porque Dios te creó santo y tú no puedes cambiar su voluntad ni lo que Él creó. Y eso es una oportunidad para dar un paso atrás y reconocer: sí, todavía creía que me habían hecho algo, y a la vez todavía creía también yo haberle hecho algo. Y ninguna de las dos cosas eran verdad. Y, entonces, esa es la función de la proyección. No darme cuenta y seguir dándole realidad a la creencia en la culpabilidad y a la creencia en la separación en mi mente, seguir reforzándola. Porque lo que hago es que, claro, como todavía le doy valor a la creencia en la separación, todavía le doy valor a la culpa, y esa culpa, si creo que es valiosa, es muy horrible. Entonces lo que hago es que tengo que la proyecto al mundo. Pero ese es el juego del ego, proyectarla para no ir hacia adentro y tomar la responsabilidad de mi estado mental y de lo que creo estar viendo ahí. Es una interpretación de lo que yo estoy haciendo de esa situación, es solo una interpretación. Y yo tengo que traer de vuelta eso y ver la causa real que está en mi mente, que yo estoy eligiendo creer en el pecado, creer en la separación y creer en la culpabilidad. Y cuando yo veo que yo no soy culpable, que yo soy inocente, eso es lo que yo voy a también extender. Entonces, esa es la manera. Claro. Y extender quiere decir ofrecerme como un ejemplo de paz. No quiere decir que yo cambie las situaciones en el mundo, y ni siquiera quiere decir que yo cambie la mente de mi hermano. Él verá si sigue mi ejemplo de paz o no. Pero extender es ofrecer. Por eso es que Jesús nos dice que ofrezcamos milagros, ofrezcamos el perdón.
Extender la visión de Cristo. Sí, ahora, si la otra persona decide seguir nuestro ejemplo, bien, y si no la quiere seguir por ahora y la sigue en 300 años más, es decisión de cada quien. El punto es darte cuenta de que no está cometiendo un pecado, solo tiene un error en su percepción. Muchas gracias. Igualmente. Antes alguien había levantado ahí. Sí. Bueno, ya lo desarrollaron, pero finalmente muy buen ejemplo que pone la compañera. Y yo diría soltar la necesidad de ser perdonado, o sea, esa percepción de que la persona te tiene que, pues que tiene que realizar ese perdón. O sea, si tú sueltas esa percepción de tengo que ser perdonada, tal vez te sientas más libre. Así es, porque claro, ahí podemos ponernos en el caso. ¿Y qué pasa si la otra persona no me perdona hasta en 3000 años más? ¿Hasta en 50 vidas más? ¿Yo podré tener paz y tranquilidad? Y la respuesta es sí podría, y ahora mismo. Quizás me perdonen 6 meses más, pero yo no tengo por qué esperar 6 meses para vivir la paz de Dios ahora. Y también que esa es la oportunidad que en ese es como, hay dos tipos de pensamiento que es extender el perdón, el amor, o ver una petición de amor. Entonces al yo ver la petición de amor es como que si mi hermano me está diciendo, hey, me he olvidado de quién soy, ¿me ayudas a recordar? Y ahí está la oportunidad para mí, para responder, no verlo como un ataque, sino como una petición de amor. Y la respuesta que yo le voy a dar a mi hermano va a ser la respuesta que yo me doy a mí mismo, extendiendo el perdón. ¿Habías levantado? Yo quería preguntar, o sea, para no aterrizar la idea de decir el error, el creer que estamos separados, entonces con todo lo que estamos viendo es que estamos percibiendo de manera equivocada las creencias, que al hablar de separación es no perdonarnos a nosotros mismos, y al no perdonarnos a nosotros mismos, obviamente no estamos perdonando al otro, pero nos estamos viendo culpables o pecadores y estamos viendo al otro igual. ¿Es así? ¿Eso es lo que tú estás hablando como separación? Sí, porque es el contenido de la idea de separación y no una separación visible, porque Sí, todo sí. aquí siempre va a ser separación o hasta que desaparezca en la nada, y nunca va a haber unidad en el mundo de separación. Pero sí puedes deshacer tu idea de separación. Claro, el pensamiento en el contenido de la mente de separación es lo que tenemos que abandonar. Y por allá, sí. Una pregunta muy importante. Por ejemplo, en mi experiencia, puedo reconocer que a lo largo de mi vida he tenido percepción errónea de que alguien me haya hecho daño. Y sucede que, no sé, pongamos un ejemplo, que hice una gran y sincera amistad y pasados los años hubo un momento donde me traiciona y me decepciona él. Yo ahorita con el pensamiento sanador del curso de milagros puedo decir que inclusive viéndola de nuevo, no siento nada negativo, que igual le tengo el mismo cariño como si lo hubiera tenido toda mi vida aún acompañado o acompañada. Pero algo que me sucede es que si yo, por ejemplo, ya solté eso y estoy en paz con eso y me siento bien con eso, pero quiero iniciar nuevas amistades y ya no siento como esa alegría o ese asombro que yo tuve, como por ejemplo en esa amistad donde cuando empezamos a ser amigos empezamos a ser amigos, todo era auténtico, era alegre, nos reíamos mucho, teníamos una percepción de la vida bastante positiva. Y ahora que, por así decirlo, tengo una mente más madura, un poquito más objetiva, por así decirlo, y conozco nuevas personas, no me puedo emocionar igual o no me puedo asombrar como lo había hecho antes. Y puedo sentir paz dentro de mi corazón respecto a eso. Pero sinceramente quiero reconocer que me faltará a mí perdonar o corregir de pensamiento, por así decirlo, dentro de mí para poder retomar esa alegría
ya sea, por ejemplo, en este ejemplo, una nueva amistad o un nuevo proyecto o una nueva oportunidad que me gustaría sentirme motivado o alegre como esa primera vez. No sé qué me falta aprender o corregir o perdonar dentro de mí. Perfecto, entiendo. Sí, mira, aquí es una oportunidad precisa para examinar tanto el odio especial como el amor especial. Probablemente todavía quede algo de resentimiento y que lo proyectamos en nuevas amistades, y por eso es que hay como quizás cierta desmotivación o rechazo. Es muy probable que haya algo que todavía no ha sanado por completo. Ha sanado en parte, pero no a un 100%. Y eso es probablemente la sensación que tú sientes al tener nuevas relaciones de amistad. Ahora, si tú esperas alcanzar paz o felicidad o alegría con el hecho de tener amigos, eso sería amor especial. ¿Qué pasaría si nadie quisiera ser tu amigo? ¿Podrías ser feliz? Pues en teoría sí, o sea... Si tú haces tu alegría y tu felicidad dependiente de tener amigos o de que alguien te dé una amistad, estás haciéndote dependiente de algo temporal. Y por lo tanto no es genuina amistad. La genuina amistad es sentir amor por sí o por no. Si alguien te habla o no te habla, si te relacionas o no, si le conoces o no. El hecho mismo de ser amigo de alguien, como entendemos la amistad en el mundo, no podría darte realmente alegría. Y si crees que te la dio, es solo placer. Es amor especial y no es distinto del odio especial. Ahora, no hay pecado en esto. Y fíjense, esto es un tema sensible que a nadie le gusta tocar. A mí me gusta tocar, me gusta romper los globos, porque mi intención es llevarlos más profundo, es llevarlos a una genuina paz, a una genuina felicidad que no dependa de nada, no dependa de absolutamente nada, ni siquiera de tener amigos. Y esto no te prohíbe tener amigos, y adelante, ten todos los que quieras, pero si crees que tu salvación se encuentra en el hecho de tener amigos, y creer que eso te puede dar alegría es creer que te puede dar la salvación, porque no son distintas la alegría y la salvación, entonces hay un error a corregir. Y dado que estás pidiendo corrección, me doy el permiso de ayudarte a examinar esto. Todavía hay un resentimiento probablemente, pero vas en busca de un amor especial más que de una genuina amistad. Una genuina amistad es con toda la filiación. Genuina amistad es quedarte con Jesús o con el Espíritu Santo en tu mente. Eso es genuina amistad, es practicar el perdón, independiente si la gente quiere o no ser amigo tuyo. Porque no todos van a querer ser amigos tuyos. Ya le pasó a Jesús, no todos querían ser su amigo, pero sí Él nos consideraba a todos como amigos. Y también puedo sentir debajo de esa petición que tú estás haciendo, hay una oración profunda en sentirse conectado verdaderamente, porque siento que eso es lo que todos buscamos, sentir esa conexión verdadera, pero esa conexión verdadera solamente la vamos a sentir y experimentar si estamos alineados con el Espíritu Santo en nuestra mente, no con amistades en el mundo, porque eso es lo que nos está enseñando el curso, es que el mundo no te puede ni dar ni quitar absolutamente nada. Tu dicha, tu felicidad radica solo en que tú recuerdes quién eres y que tú te alinees en tu mente con el Espíritu Santo. Y para agregar algo cortito antes, no estamos diciendo que no tengas amigos. Yo tengo muchos amigos y no voy a abandonar mis amistades. El asunto es cambiar el propósito. Antes creía que el hecho mismo de tener a alguien como amigo me iba a dar la salvación. Ahora me valgo de esas amistades para mirar el especialismo, el amor especial y el odio especial y hacerlos a un lado, para quedarme con una genuina amistad. Es simplemente pasar de una falsa amistad a una genuina amistad. No es abandonar las amistades. No necesariamente. O sea, es desde la percepción. Claro, cambiar el propósito en la mente, no necesariamente la relación. No verla como dependencia, sino como una parte amorosa que ahí está. Claro, porque si yo estoy alineada con el Espíritu Santo en mi mente, yo estoy reconociendo a mi ser y estoy reconociendo la filiación que son uno conmigo, más allá de los 5 sentidos, más allá de la pantalla, más allá de la percepción. Entonces estoy experimentando y estoy en una genuina paz y en un genuino amor, amando realmente como Dios ama, no como el ego ama. Ale, había levantado tu mano.
Ahora sí corto porque ya nos ganó el aire. Sí, por ahí va mi participación de que cuando queremos perdonar algo que experimentamos en el mundo, aquí en la ilusión, obviamente lo estamos tratando de resolver con nuestra mente egoica. Y eso no va a dar paz, ni va a dar perdón, porque el ego no perdona nada, te las cobra todas. Entonces por eso se pide Jesús ahí que observes el pensamiento que te quite la paz y que veas cuál es el propósito. O sea, tu propósito en verdad va a ser el perdón, el sanar tu mente, el sanar la situación. Entonces tienes que cambiarte modo Espíritu Santo. Déjame, le quito ego a la mente y me voy al Espíritu Santo para que pueda recordar que soy inocente, que esto es ilusión y que mi hermano es inocente. Y ahora sí puedo decir, nunca pasó nada, me está pidiendo ayuda en la ilusión, y solamente desde ese modo del amor, de la guía, de pedir, desde una mente recta, podré facilitarme pasar a una forma de perdonar más sencillamente. Que si tengo muchas ganas de perdonar o de que me perdonen, pero estoy en el dolor del ego que sufrió el daño, el rencor, no puedo perdonar, o sí lo perdono pero ya no quiero ver, o X, ¿no? Porque desde esa parte nunca lo vamos a lograr al 100%, como dices tú. Tenemos la intención, pero hasta que no digas, dice ahí el curso, te dice Jesús, hasta que tú no reconozcas con ayuda del Espíritu que tú eres, cuando tú te ves en tu inocencia como espíritu, puedes perdonar a tu hermano porque lo vas a ver igual y se lo vas a recordar, y él a ti. Entonces el perdón es como para recuerda quién eres, o sea, para que puedas perdonar. Siento que como tal vez hay por ahí, si nos quieres ayudar a completar por ahí. Sí, perfecto, sí, ese cambio de propósito, te pasamos de reconocer que todavía hay resentimiento muy oculto o muy espiritualizado y genuinamente y de todo corazón renunciar a él, a ese resentimiento, a ese dolor, a esa sensación de victimismo. Y renunciar a ello quiere decir reconocer que tenía una adicción. Esto es como los alcohólicos anónimos. Tienen que reconocer que tienen un problema con el alcohol. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un problema con el ego, con el victimismo. Nos fascina el dolor. El punto es no condenarte por tu fascinación por el dolor, sino mirarla tranquilamente y reconocer, sí, aún me atrae este dolor porque es mi manera de proyectar mi culpa. Una culpa que nunca ocurrió, que no es real, pero yo pensé que era real y secretamente deseaba que fuese real, pero ahora no la quiero ver en mí y la quiero ver en alguien más, y por eso es que me atrae tanto sentir victimismo y dolor. Tomar contacto con eso y no justificarlo y entonces renunciar a ello, ese es el cambio de propósito. Y todo esto pasa en la mente, no tiene que ver con que yo sí o sí tenga que levantar el teléfono y llamar a alguien o asistir físicamente donde si alguien se ve inspirado a hacer eso, muy bien y puede ser útil, pero todo el proceso es en la mente, no se te va a obligar a hacer algo en el nivel de la forma, a menos que sientas una genuina inspiración y lo hagas en tranquilidad, porque reconozcas que pueda ser de utilidad para el Espíritu Santo, más no darle un significado por tu parte, ni hacer un ídolo de ese gesto que vayas a hacer en el nivel de la conducta. Así que es cierto, es el propósito el que tenemos que cambiar. Esto es lo que hace de un curso de milagros lo más fácil, es un cambio de switch en la mente. ¿Y por qué somos adictos al dolor, al victimismo? ¿Por qué? O sea, para llegar a la raíz de perdonarnos, tú dices, hay que reconocer honestamente que nos gusta el dolor, que nos gusta el victimismo, el justificarnos. ¿Por qué? Porque es la manera de proyectar la culpa. Me siento tan desesperadamente culpable y pecador que quiero de alguna forma ver culpa en alguien o en algo. Quiero victimizarme, quiero tomarme en serio las cosas en el mundo para tener una razón para acusar a alguien más, y esa es la salvación del ego. Siento alivio, entre comillas, cuando castigan a alguien más. Fíjense, yo creo que todos, si somos honestos, hemos sentido esta experiencia.
Prendemos la tele, el noticiero, y muestran a alguien que lo están apresando por asesino o por violador. Y uno, si es honesto, secretamente siente un alivio. Se está haciendo justicia, entre comillas. Pero bajo esa sensación de justicia y de alivio, que es solo placer, está muy, muy profundo el mensaje secreto de afortunadamente se lo llevaron a él y no a mí, porque yo fui asesino de Dios. Eso es lo que creemos ser. No fuimos asesinos de Dios realmente, pero todos en lo profundo sí creemos ser el asesino de Dios. Creemos haber violado las leyes de Dios. Y ahora sentimos un alivio y descanso, que es por supuesto falso, es solo el placer del ego, cuando apresan a alguien, castigan a alguien, condenan a alguien. Claro, después nos sale como la falsa espiritualidad de decir, no lo castiguen, no le condenen, es santo hijo de Dios, pero secretamente tenemos ese gustito de, le pasó a él y no a mí. Es cosa de tomar contacto y ser honesto, reconocer cada vez que acusan a alguien más me siento aliviado, pero es un falso alivio, no es el alivio del Espíritu Santo, es el especialismo. Es que no hay otro. Nada más somos nosotros, no viéndonos en el otro. O sea, no hay nada bueno. Exactamente, claro. Y si juzgo a alguien, si siento alivio de que castiguen a alguien es porque le he juzgado como pecador. Y le juzgo como pecador porque yo creía ser pecador. Es mío. Perdón, yo quería comentar algo sobre lo que la compañera decía de por qué es más fácil sentirnos víctimas y encontrar culpables. Porque somos tan humanos, en nuestra mente tan limitados, y no tenemos esa gran capacidad de aceptar que fuimos hechos perfectos en la luz, con una imagen hermosa. Y es difícil que nosotros aceptemos nuestros dones, nuestros regalos, y que los usemos en la bondad. Es más fácil juzgar, encontrar culpables, que ver todo desde los ojos de Cristo, desde la pureza que somos. Es más fácil ser impuros y humanos y ególatras que puros y santos y ver todo desde la santidad que somos, pero que no sabemos cómo hacerla integrar. Te voy a complementar eso con un párrafo y para dar lugar también al break, que ya estamos en la hora. El curso no hablaría de dificultad, sino de resistencia. Sí, tenemos mucha resistencia. En la primera sección del capítulo 31, que es la simplicidad de la salvación, voy a leer solo el primer párrafo. Dice, y esto es para simplemente denotar el hecho de que no hay una dificultad, sino una resistencia, la cual no debemos subestimar, reconocer con mucha honestidad, sí, tengo mucha resistencia, pero no tiene por qué ser así, puedo elegir abandonarla. Dice, la simplicidad de la salvación. Qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad, no es verdad ahora, ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser difícil de aprender? ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea cierto? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil parezca difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer por si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? Aquí Jesús nuevamente no nos está acusando, reprendiendo, regañando. Nos está haciendo una sana pregunta. No nos está diciendo por qué te es tan difícil. Nos dice por qué te quieres oponer a esto que es tan fácil. Y la respuesta es porque queremos ser especiales. Y lo vamos a abordar más profundamente en el otro bloque.